El siguiente programa es categoría M, para muñequitos. ¿Cómo están los muñequitos? Yo espero que súper bien, porque... Yo, gracias a Dios, estoy bien. Bienvenidos a la nueva sección de Podcast Chombales. La parte buena de esto es que aquí no me tienen que ver, solo escuchar. Ahora, no creas que por eso no voy a hablar paja. Aquí también vamos a hablar paja de vez en cuando, porque de esa no te vas a librar así de fácil. Todo eso viene en el paquete, muñecos. O sea que el día que ustedes escuchen al Chombo sin hablar paja, eso quiere decir que no soy yo. Me clonaron o alguna vaina rara pasó. Bien, vamos a entrar en materia. Voy a aprovechar este primer podcast para responder preguntas que normalmente no haría un video para responderlas. Voy a responder 3 preguntas que me parecieron interesantes, preguntas que me han hecho a través de comentarios o DMs en mis redes sociales. Entonces, cuando yo responda una pregunta, si es de música, lo estoy haciendo desde el punto de vista de los 30 y tanto de años de experiencia en el tema como DJ, productor musical, etc. Y si no es de música, lo estaré haciendo desde mi experiencia de más de medio siglo de estar encarnado en este planeta. Entonces, vamos con la primera pregunta que no tiene aparentemente nada que ver con música, pero sí tiene que ver con Te lo dijo el Chombo. Primera pregunta. Alguien me preguntó algo que quizás muchos de ustedes también se estén haciendo la misma pregunta y no tengan ni puta idea de por qué yo lo hago. Dice, Chombo, ¿por quo nos dices muñequitos? O sea que de todas las opciones que yo podía escoger para llamar a los seguidores, qué sé yo, señoras y señores, chicos y chicas, amigos y amigas, chombonautas, lo que sea. No, nada de eso. Escogí muñequitos. ¿Por qué? Ok, mira, esa respuesta sería algo filosófica y profunda, porque en realidad no sería así de fácil como decir, bueno, yo les digo muñeco por un tema de cariño y ya, no. Hay una razón detrás de eso y es la forma en que yo veo el mundo humano. Y quizás tú no estés de acuerdo conmigo, pero así es como lo veo yo. Yo le digo a todos los seres humanos muñequitos, porque en realidad eso somos. Mientras que nosotros estamos aquí, somos muñecos. Muñecos de carne y hueso, pero muñecos. Déjame ver cómo te lo explico para que entiendas para dónde voy con esto. Sígueme. Nosotros nacemos de una mujer, porque no existe otra forma, según las leyes del universo y la naturaleza. Fíjate que si quieres usar la palabra Dios lo puedes hacer sin ningún problema, porque todo eso quiere decir lo mismo. Ok, ya dicho esto, nacimos. Somos unos muñequitos pequeños que lloran, comen, duermen, cagan, duermen más, van a la escuela, etc. O sea, aprendemos para después dedicarnos a algo, o sea, trabajamos para poder cumplir con el patrón que se nos impuso de ganar una vaina que se llama dinero para entonces pagar cuentas y bla, bla, bla. Ya tú sabes todo lo demás. Uy, ahora, un análisis chombal. Y después de todo, una vaina que yo nunca entendí es por qué si somos la especie más inteligente, entre comillas, del planeta, ¿por qué tenemos que ganar dinero para comer? O sea, ¿cuándo tú has escuchado que un camello tiene que ganar dinero para comer? O un león o una... No, nada más nosotros. Entonces, para hablarte claro, yo ni siquiera estoy seguro de la inteligencia esa que decimos que tenemos. Ahí está, análisis chombal. Bueno, siguiendo acá. Al final del día, lo que normalmente sucedería es que conocemos a una muñequita con la que vamos a tener más muñequitos para repetir el patrón hasta que un buen día los muñecos dejamos de respirar y nos morimos. Entonces, fíjate que cuando eso sucede, cuando nosotros morimos y retornamos a la fuente original, ese vestido, ese cascarón, ese disfraz biológico que queda sin movimiento, sin respirar, sin vida, eso es un muñeco. Mientras estuvo con vida, ese muñeco tuvo un nombre, un apellido, una personalidad, una serie de acciones que tuvieron reacciones, nació, creció, aprendió, se reprodujo y se fue a la verga. Aunque para mí, no estoy diciendo que para ti tiene que ser lo mismo, es solo para mí. O sea, para mi forma de verlo. Y ya con esto voy a cerrar la respuesta. Nosotros en realidad no somos ese muñeco. Ese muñeco es como solamente un actor en una obra teatral que duró menos de lo que va a durar este podcast. Pero bueno, como no me quiero poner muy filosófico, ni muy profundo, ni me quiero meter con la creencia de nadie, podemos hablar de esa vaina en otra ocasión. Segunda pregunta. Chombo, yo escucho de todo tipo de música, entre paréntesis géneros. ¿Es la música de antes mejor que la de ahora? ¿O es al revés? Tengo 36 años y discuto con mi hermanito de 24 sobre este tema. Queremos saber qué opinás vos. Gracias, desde Argentina. Muñeco, mira, entendí perfectamente tu pregunta, pero hay una palabra que estorba para poderte dar una respuesta tajante como asumo que te gustaría recibir de mi parte. ¿Cuál es la palabra? La palabra mejor. Mejor es un término muy subjetivo. O sea, como que muy condicionado a un gusto personal. ¿Mejor para quién? Ya sabes que en temas de gustos nunca se llega a una verdad absoluta. Porque, ¿cómo tú le puedes decir a una persona que le gusta la ropa negra que fuera mejor que le gustara la ropa blanca? Tú no puedes hacer eso, muñeco.
quién es uno para decirle a otra persona lo que le tiene que gustar. Pero de todos modos te voy a dar ciertas diferencias que existían en la música de antes en comparación a la música de ahora, que quizás no responda directamente la parte esa de mejor, pero sí te puede dar una idea de por dónde anda la vaina y de ahí tú sacas tus conclusiones. Lo primero es que tendríamos que dividir la música de ahora en dos segmentos. El segmento mainstream, o sea, lo que es considerado popular y es promocionado altamente por las plataformas y usualmente viene de una cantidad limitada de grupos o artistas, que son los que mantienen económicamente a las corporaciones que se dedican a eso. Y el otro segmento sería la no mainstream, la que básicamente es independiente y no cuenta con el apoyo de los algoritmos, ya que no forma parte de ninguna de las tres corporaciones que se han encargado de monopolizar este rubro. En este segundo segmento, o sea, el independiente, la exposición que tiene la música de esos artistas o bandas va a depender mucho de la base de fanáticos que tengan o que hayan ido construyendo en redes sociales. Por ende, que hayan logrado meter en sus canales de YouTube, Spotify, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que de salida tu hermanito de 24 años que es quien asumo que dice que la música de ahora es mejor, debería estar al tanto de que mejor música no tiene nada que ver con mejor promocionada. O sea que una canción hoy día no tiene que ser la mejor para que la escuches en todas partes y te dé la ilusión de que es un exitazo, o digamos que en realidad llega a ser un exitazo por un periodo de tiempo muy corto, debido, claro, a la promoción excesiva que tuvo. Y por otro lado, te puedes encontrar una canción muy buena de un grupo o artista que jamás habías escuchado antes, y la llegaste a conocer porque alguien te la recomendó y ese alguien no es YouTube, ni Spotify, ni Apple Music, ninguna plataforma, simplemente un fanático, un amigo, un primo, quien sea. Ese es el escenario hoy día, tenemos eso por una parte. Vamos con la música de antes. La música de antes pasaba por un filtro distinto. Lo que pasa es que al no existir YouTube, ni TikTok, ni Spotify, ni redes sociales, o sea, los canales de promoción de hoy día, dependías exclusivamente de la radio, la televisión, o sea, los medios convencionales, o de comprar el producto físico y escucharla en tu casa. Claro, después de que la escuchaste en la televisión, la radio, en un bar, en una discoteca, en cualquier lugar público. Eso quiere decir que la promoción estaba a cargo de esos medios convencionales y de ahí las opciones no eran tantas como hoy día, porque antes era casi imposible tener éxito en el escenario independiente. O sea que si no te sonaban o promocionaban en esos medios, no tenías acceso al público. La gente no sabía ni quién carajo tú eras ni qué música hacías. Tenías que prender una vela para que un ejecutivo de una discográfica escuchara tu demo y le gustara, para que te firmaran y empezaran a meterle dinero y promoción a tu música. O que cantaras en una banda, en un evento privado y ahí habían ejecutivos de la industria discográfica y le gustó a uno y se te acercó para citarte a una audición o lo que sea. Y debido a eso, terminas metido en un contrato discográfico. Si eso no pasaba, bueno, vete a vender limones en un semáforo o no sé. Seguimos en las mismas. Nada de eso tiene que ver aún con lo de cuál era mejor. Ahora, aquí sí vamos a entrar en una diferencia entre la música de ahora y la de antes, de que dependiendo de tu forma de ver las cosas puedes llegar a una conclusión. Debido a los métodos de grabación y producción musical de antes, los que la ejecutaban, o sea, los músicos o cantantes, usualmente tenían más habilidades musicales. O sea que eran mejores ejecutores, como la música en vivo. Para la música en vivo necesitas ser un buen ejecutor, porque en vivo no tienes la conveniencia de poder decir, bueno, me equivoqué, vamos a grabar eso de nuevo, lo que sea. No, en vivo es en vivo. Mira, te voy a dar un ejemplo. Si estamos hablando de los años 80, la forma en que se grababa la música era análoga, o sea, en cinta. Con la tecnología del multicanal, los músicos podían grabar por separado, o sea, en tiempos diferentes. Digamos que la canción está grabada, pero falta la gente de los vientos o trompetas, etc. Esa gente venía otro día al estudio y metían su ejecución en el tema, y después venía el man del teclado, etc. Pero usualmente se hacían en pocas tomas, o sea, pocos intentos. O sea que cuando ese metrónomo decía 1, 2, 3, 4, ahí va esa vaina, el músico ejecutaba. Y digamos que no le gustó. Bueno, vamos de nuevo, la canción completa. Pero usualmente dependiendo del género usaban una partitura, o sea, música escrita y sabían lo que iban a hacer y eso salía en una toma. Una excepción a esa regla sería si es cualquier instrumento que va a ser una improvisación. O sea, como en un solo o algo por el estilo. Pero eso no era en todas las ocasiones. Ahora, si nos vamos más atrás, digamos que a los años 50, cuando la tecnología multicanal no era una vaina, esos músicos sí eran unos super saiyajines, unos duros de matar.
Porque cuando escuchabas el 1, 2, 3, allá va esa vaina. Usualmente estaban todos los músicos en el estudio a la vez y en una sola toma salía un tema. En una sola toma. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Cero error. Y en el caso de que cualquier músico cometiera un error, paren esa mierda y vamos de nuevo, desde arriba, de cero, o sea, desde el principio. Bueno, hoy día con la llegada de los DAWs, o sea, las aplicaciones digitales de audio que de por sí ya vienen con múltiples canales de grabación digital. En este escenario, un solo músico a través de un teclado con sonidos e instrumentos virtuales hace la música. Él toca todos los instrumentos y se puede equivocar 2000 veces si quiere. Y también puede ir cambiando los instrumentos a su gusto, porque después lo puede corregir en postproducción, en una pantalla de computadora de manera visual, con un ratón. Y de igual forma el cantante se puede equivocar otras 2000 veces si quiere. Es más, para hablarte claro, si el cantante vale ver, jamás te vas a dar cuenta porque todo eso la tecnología de hoy día lo arregla, con las aplicaciones de Autotune o Melodyne o lo que sea. Y si nos vamos al futuro, el que hace la música en un caso extremo, cuidado que ni tiene que saber de música, porque la inteligencia artificial te va a dar opciones de composición y él simplemente escoge la que más le gusta. Entonces, para ponértelo de una forma más clara y contundente, más de la mitad de los músicos de hoy día no se hubieran podido dedicar a la música en el pasado, porque no hubieran dado la talla. Y ni vamos a hablar de los cantantes. Muchos cantantes de hoy día, si pudieran viajar en el tiempo al pasado y entrar en un estudio en esos años, se hubieran reído de ellos. O sea, le hubieran dicho, hermano, dedícate a vender fruta o algo, porque en la música no tienes futuro. Gracias por venir, chao. Ahora, nada de eso tiene que ver aún con que si la música de antes era mejor que la de ahora, porque todo lo que te acabo de explicar tiene directamente que ver con la ejecución, no la composición. Ok, ahora vamos a hablar de la composición. La composición es un talento humano contemporáneo, diría yo. No se trata de antes ni de después, es creatividad pura. Componer una canción no tiene nada que ver con cómo sea ejecutada. O sea que aquí no tiene nada que ver la parte de que si el músico o cantante es más hábil. Hoy día has visto cómo vuelven a sacar versiones de temas que fueron compuestos hace décadas. Lo único que cambia es la ejecución, o quien la cante. Pero aquí sí debo decir lo siguiente, y esto tiene mucho que ver con la percepción que tenemos de la música actual. Cuando alguien dice, nada es nuevo, antes había mejor creatividad, o si le quieres llamar a esa parte del arte música en general, a lo que se refiere es que la música es matemáticas, o sea, que para que un tema tenga sentido musical existe una cantidad enorme, inmensa de combinaciones en las progresiones de acordes que se pueden hacer en la música, en el género que sea. Pero no son infinitas. Solo existen 12 notas, bueno, en la música occidental. Y digo occidental porque el sistema árabe, por ejemplo, tiene otra escala, digamos. Pero igual no son ilimitadas, tienen un límite. Y de esas 12 notas que tenemos en Occidente se pueden sacar una cantidad inmensa de acordes. Pero por muy inmensa que sea esa cantidad, siguen teniendo un límite. O sea, para que no tenga un límite, tendríamos que inventar acordes que ya no serían acordes. O sea, para que lo entiendas mejor, la música estaría desafinada. No tendría una lógica o un sentido musical armónico. O sea, que ya no sería música. Serían solamente notas o acordes hacia lo loco, pues. Así como cuando pones las manos en un piano donde sea. Y solo suena. Bien. Todo esto que te acabo de explicar, te lo explico porque en realidad lo que quiero decir es que en la música ya todo se ha hecho. Llegamos al límite. Ahora, lo único que se puede hacer es usar lo que ya se ha hecho, pero en otros géneros, en otro tempo, con otros instrumentos, etc. Pero básicamente es la misma vaina dando vueltas. El ingrediente más importante aquí es la creatividad. Ok, te lo voy a poner así. Más o menos sería como escribir una poesía. Hay una cantidad inmensa de palabras y todo depende de cómo las uses para componer una poesía que tenga sentido. O los números. Solo existen del 0 al 9. Y allí tú compones el número que tú quieras, pero no puedes inventar números nuevos porque no existen. Bueno, la música es básicamente lo mismo. Entonces por eso se podría decir que llegamos al punto en donde en la música nada es nuevo. Porque ya todo se hizo, ya todo se inventó. Y aún así sigue dependiendo de la creatividad del ser humano, por lo menos en este momento, porque después yo no sé qué pueda pasar con la inteligencia artificial. Pero sigue dependiendo de la creatividad de un ser humano, si un tema es un éxito o no. Y muchas veces ni siquiera por la calidad de la composición. A veces solo porque la cante X artista, que como es famoso, saque lo que saque la pega. O sea, un artista que está fluyendo en el mercado en ese momento.
Y lo último que voy a mencionar sobre este tema es esto. Al tratar de concluir en que si la música de antes es mejor que la de ahora, lo que en realidad estarías calificando no es tanto la música en sí, sino la cultura. Porque, al final del día, un éxito musical es eso, un reflejo de la cultura del momento. Ok, vamos con la última pregunta. Tercera pregunta. ¿Qué tal, Chombo? Te saludo un venezolano desde Nueva York. Para ti, ¿cuál sería el género musical más difícil de producir y el más difícil de tocar? Gracias. Interesante. Ok, lo primero que debo decirte es que tienen que ser géneros que solo se pueden ejecutar con instrumentos reales, o sea, no virtuales. Y yo creo que ya hemos hablado algo de eso en alguno que otro video en YouTube. Tiene que ser un género en donde tienes un pianista con un piano de verdad, o por lo menos un teclado físico. Un trompetista con una trompeta de verdad, o sea, física también, que eran esa vaina dorada con 3 teclas arriba, ¿te acuerdas? Bueno, un saxofón, una batería, etc. O sea, instrumentos reales, análogos, físicos. Porque muchas veces cuando se produce en computadora solo se necesita un músico. O sea, un solo man toca toda esa vaina. Y con eso yo no estoy menospreciando los géneros que se producen fácilmente en computadora porque tienen otras características que tampoco es que sean fáciles de hacer bien. Todos los géneros tienen su maña y sus trucos para que suenen bien. Pero es más fácil desde el punto de vista de producción. No los puedo criticar porque yo soy uno de los que produce así tipo hombre orquesta. Entonces, dentro de los géneros que solo se pueden producir con instrumentos reales, hay cualquier cantidad que en verdad no me voy a poner a enumerarlos. Que bueno, en verdad es más fácil decirte los que no. Que serían todos los urbanos y derivados, EDM, pop moderno, rap, dancehall, reggaetón, trap, drill, toda esa vaina. Para producir música en esos géneros no necesitas músicos con instrumentos reales. Con un solo músico que haga todo en un teclado MIDI basta. MIDI quiere decir, no me acuerdo, pero es un teclado que solo hace la función de hacer la mímica de la ejecución porque los sonidos salen realmente de la computadora de forma virtual. O sea que ese es un teclado que no genera sus propios sonidos de por sí. Entonces, dicho esto, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, un género que no se puede producir de esa manera, por ejemplo, sería la salsa. La salsa, si se ejecuta totalmente en una computadora, suena a mierda. Basura. Igual sería el caso del vallenato, la bachata y casi toda la música regional o folclórica. Si las produces con instrumentos virtuales suenan totalmente sin alma, mecánicos. Mira, uno de los instrumentos musicales que el mundo virtual no ha podido replicar en su totalidad es el acordeón, por ejemplo. Existen, pero funcionan para adornar en el fondo o hacer ciertas figuras, pero no como el alma del tema, como lo exigiría el vallenato de Colombia, cierta música regional de México, la música típica panameña, el merengue ripiao de República Dominicana, etc. Esos son casos en donde es muy difícil que veas a un productor en una computadora tocando de manera virtual una pieza musical de esos géneros. Fíjate que te estoy hablando de la ejecución, no de la grabación. Grabar simplemente quiere decir que luego vas a reproducir lo que ejecutaste, porque quedó grabado. Y hoy día todo se graba en computadora, pero la ejecución es otra cosa. La ejecución es cuando ves a los músicos con sus instrumentos tocando en vivo en el estudio. Mira, por ejemplo, el rock. A nivel de producción y ejecución no es tan difícil porque en verdad son pocos instrumentos. El rock se trata de guitarras eléctricas, bajo, batería y ya. Y si quieres ponerte más pop o progresivo le metes un teclado. Pero ya. Pero eso sí, tiene su ciencia para que suene bien. En verdad todos los géneros tienen su ciencia para producirlos correctamente. Pero bueno, entonces retornando a tu pregunta, muñeco. A mi parecer, el género más difícil de producir musicalmente sería como la salsa, o esos géneros viejos de los años 30, 40 de que Big Band y vainas así. ¿Por qué? Por lo complejo que es poner a sonar bien una orquesta. Con piano, trompetas, trombones, bajo, en la percusión, maraca, clave, timbales, toda esa vaina. No, y espérate, todos esos instrumentos llevan micrófonos. Menos el bajo o el piano quizás, pero lo demás no es de que, ya eso está dentro de la computadora y suenan bien. No. Ponle micrófono a cada instrumento y ecualiza esa vaina para que suene bien y mezcla los niveles para que suenen parejos y panea para que suenen en estéreo y un sonidista o ingeniero de sonido entiende perfectamente de lo que estoy hablando. O sea que ese es un trabajo serio para grabar y es peor aún para una presentación en vivo. Y el músico, esa es otra historia. Eso entonces me lleva a responder la segunda parte de tu pregunta. Para mí, ¿cuál es el género más difícil de ejecutar? Sería el jazz. Y más el progresivo. Ya esto no tiene que ver con producción en sí.
pero sí con la ejecución. Porque cuando un músico de jazz dice que va a hacer un solo, o sea que es su parte en la canción de lucirse como músico, agárrate. Ahí no hay nada escrito, eso es improvisación pura y dura y todo dentro de un sentido musical coherente. O sea que estaríamos hablando de un músico que domina a la perfección su instrumento musical. La música, como ya les he dicho, es matemáticas. Pero hay estilos de jazz en donde 4 más 4 el músico te lo pone a que dé 9 y sigue sonando bien. Entonces, claro, con eso creo que puedes entender por qué el jazz no es mainstream o de corriente popular. Porque no es fácil de ejecutar. Y en verdad es más bien como música de ambiente, más que de fiesta. La versión de fiesta del jazz sería como la salsa, porque llevan más o menos el mismo principio en cuanto a los músicos que la ejecutan. Entonces, mi respuesta definitiva sería que el género más difícil de producir es la salsa en primer lugar y después de eso cualquier género que necesite una orquesta. ¿Por qué? Por lo complejo que es producir con una orquesta. Y el más difícil de ejecutar sería el jazz. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por ahora con este podcast. Honestamente, agradezco mucho que me hayas dedicado estos minutos de tu vida. Sí, porque en verdad tú pudiste estar haciendo cualquier cosa, pero decidiste estar escuchándome hablar huevadas. Seguiré sacando más episodios de estos que no existen en mi canal de YouTube. Así que cualquier duda que tengas me lo dejas en los comentarios y poco a poco iré respondiendo en estos podcasts chombales. Entonces, escucha lo que va a salir de mi boca. Si en este episodio aprendiste algo nuevo y te pregunten de dónde tú sacaste esa información, tú le hablas claro y tú le dices que te lo dijo el Chombo. Chao. Soy de arena, mar y sol, soy caribeño, soy ardiente de la